Buenas tardes. Hoy les traigo una auténtica exclusiva. Hasta hace tan solo 4 días, todos los argentinos se estaban preparando para volver a su vida normal. Martes 7 de abril, 16:48 hora Argentina, 15:48 hora de Nueva York. 70 minutos antes de comenzar una videoconferencia decisiva con los gobernadores de todas las provincias, Alberto Fernández recibió una llamada inesperada. Se trató ni más ni menos que de George Soros, uno de los magnates más influyentes del mundo, que telefoneó a Fernández directamente desde su casa en la localidad neoyorquina de Bedford. La conversación duró aproximadamente 15 minutos y tuvo un rol decisivo para prolongar el confinamiento. Pero antes de contarte qué hablaron Soros y Fernández, quiero que entiendas por qué esta información es tan importante. El martes pasado, el presidente Fernández ya tenía sobre su escritorio 200.000 puestos de trabajo a punto de desaparecer, 30.000 empresas en proceso de quiebra y pronósticos de una caída de entre 6 y 10 puntos de la actividad económica este año. La cuarentena agravó definitivamente la crisis económica que ya vivía el país y la está convirtiendo en la peor de nuestra historia. En medio de esta pesadilla, empresarios, sindicatos y multitud de ciudadanos estaban desesperados por volver a producir y así se lo hicieron saber al gobierno. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Fernández anunció que la cuarentena se endurece y se extiende como mínimo hasta finales de abril. A estas alturas, millones de argentinos se preguntan cuáles son las razones reales para mantenerlos prisioneros en sus casas y condenarlos a la ruina. Hoy les hablaré de algunas. ¿Qué hablaron Soros y Fernández? Sitúense. Martes 7 de abril, 5 menos cuarto de la tarde, Quinta de Olivos. Fernández discute con Julio Vitovelo, secretario general de la Presidencia, los nuevos controles que regirían a partir del lunes. Tal y como le dijo a los dirigentes empresarios y sindicales con los que se había reunido, es una decisión tomada. Y pensaba comunicarla a los gobernadores en la videoconferencia de las 18. ¿Cuáles eran las medidas por tomarse? Primero, levantar el confinamiento total a los menores de 60 años de edad. Segundo, reabrir industria, comercio y administración pública, con turnos rotativos y amplias restricciones, tal y como rigen actualmente en los supermercados o más estrictas. Y tercero, mantener suspendidas las clases y todo tipo de eventos en todo el territorio nacional hasta nuevo aviso. Fernández no quería ceder a la presión social, pero terminaron de convencerlo los números de la recaudación de abril. El Estado está virtualmente quebrado y Fernández sabe bien que la emisión monetaria conducirá a la hiperinflación. No en vano, fue director jurídico del Ministerio de Hacienda de Alfonsín, pero de pronto interrumpen su reunión, le anuncian la llamada y le acercan el teléfono. Soros saluda a Fernández y lo felicita inmediatamente por su arrojo para salvar la vida de los argentinos. La propuesta de Soros, como no podría ser de otra forma, consiste en una serie de transacciones. ¿Qué ofrece? Punto 1. Garantizar la postergación deseada por el gobierno de los intereses del préstamo con el Fondo Monetario Internacional a 5 años. Punto número 2. Interceder en la negociación con los bonistas privados para garantizar una rebaja de hasta el 60% y comprar los títulos de quienes la rechacen, adelantándose a otros fondos buitre. Tercero, propone la instalación inmediata de plantas industriales de Grifols en la Argentina.
Grifols es una multinacional farmacéutica con sede en Cataluña, actualmente en alza por declarar que se encuentra desarrollando plasma anticoronavirus. Es una empresa especializada en hemoderivados en la cual Soros invirtió 38 millones de dólares, hasta donde se sabe, en mayo del año pasado. Le dijo a Fernández literalmente: Argentina es la potencia farmacológica del tercer mundo. Cuarto, y lo más importante, Soros propone conseguir una nueva línea de crédito de 20.000 millones de dólares a desembolsarse a partir de 2021, para lo cual existen dos alternativas. A, que Joe Biden, el candidato demócrata, se imponga en las elecciones de Estados Unidos. En ese caso, el préstamo se gestionaría directamente desde la Fed, el Banco Central del gobierno estadounidense. Asimismo, Soros aclaró que la propia inflación del dólar licuaría parte del pasivo. B, en caso de que gane Donald Trump, algo que Soros dijo que es improbable, ya veremos, gestionaría esa línea de crédito a través de un préstamo especial conjunto entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y un consorcio de multimillonarios filántropos que él mismo está desarrollando. Fernández interrumpió su exposición y en un inglés trabajoso le dijo a Soros que de aquí al año que viene hay una eternidad. A lo que el húngaro contestó que él mismo puede adelantar 5.000 millones, que sumados al saldo de 13.000 millones del acuerdo de stand-by vigente con el fondo, le permitiría a Fernández sobrevivir este año y hasta el año próximo. Hasta aquí la oferta. Pero, ¿qué pide Soros a cambio? 5 condiciones. Primera, le pide a Fernández que contribuya lo más posible para desestabilizar a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aprovechando el momento de debilidad que atraviesa para precipitar su caída. Como es sabido, Bolsonaro y Trump son los principales blancos de críticas públicas, al menos, de George Soros. Y seguramente, y esto no es una defensa ni a Trump ni Bolsonaro, hay mucho más que un interés ideológico detrás de la postura de Soros. Segundo, no podía faltar la legalización efectiva del aborto este año sí o sí, acompañada de facilitar el ingreso de redes de clínicas privadas como la Planned Parenthood a la Argentina, para que asistan al Estado a partir de la legalización. Tercero, la bendita reforma educativa integral que habían acordado con Filmus desde el año 2003. Implicaría reformar el sistema educativo drásticamente para, entre comillas, adaptarlo a los trabajos del futuro, lo que implicaría una suerte de pasantías donde los jóvenes argentinos trabajarían gratis para empresas multinacionales. Y todo esto, por supuesto, con una perspectiva de género vanguardista. Argentina sería el país líder en erradicar al patriarcado desde la educación. Pueden imaginarse cómo sería eso. Cuarto, además de todo, Soros exige ampliar el confinamiento lo más posible y devaluar la moneda un 50%, a lo que acotó que de todas formas sucedería en el mediano plazo por el ritmo de la emisión y de la inflación. Quinto y último, Soros pide dormir vaca muerta, algo que según él ya está sucediendo por la baja en el precio del petróleo. Pero el punto es transferir la concesión duopólica de producción de energía eléctrica, que actualmente tienen Edenor y Edesur, a la coalición energética innovadora que integran él, Bill Gates y Jeff Bezos, entre otros. Apuntaría a transformar gradual pero radicalmente el sistema energético argentino,
prohibiendo todo tipo de producción que no sea energía renovable, o sea, eólica o solar, algo que ya se implementó en España y que significó cuadruplicar el precio de la tarifa del hogar promedio. Por primera vez en mucho tiempo, Fernández guardó silencio. Culminada la exposición de Soros, le agradeció mucho su llamada, le prometió considerar lo expuesto y devolvérsela dentro de poco tiempo. Tan solo una hora más tarde, sorprendió a Larreta y a los 23 gobernadores con la infausta noticia que todos conocemos. El encierro sigue. La fuente que me transcribió este diálogo literalmente tuvo que huir del país, y en circunstancias extremas. Cotejé la información con personas que tratan directamente con ministros y gobernadores y estaban perfectamente al tanto de lo que iba a suceder y finalmente no sucedió. A su vez, acudí a los mayores expertos en materia de operativa de lobbies y particularmente de la Open Society, y coincidieron en que es altamente probable que la comunicación se haya dado en esos términos. ¿Aceptará Fernández la propuesta de George Soros? Francamente, no lo sé. Pero me importa más otra pregunta. Vos, ¿qué vas a hacer? Por favor, compartí este video a todos tus contactos. Me despido haciendo mía la cita de un mártir argentino, Mariano Moreno. Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Nicolás Moraz, desde Curitiba.